Bueno, creo que es la primera vez que tantos coinciden en una misma pregunta. O sea, hay más stickers alrededor de esto, que se resume a ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué vengo a hacer? ¿Por qué repetimos esto todo el tiempo? ¿Estamos atrapados en esta experiencia? Bueno, voy a intentar responder eso. Siempre, perdón que sea un taladro con esto, pero para mí es muy importante aclararlo siempre que voy a comenzar a responder preguntas. Ningún ser humano tiene acceso a la verdad. Como ningún ser humano tiene acceso a la verdad, como este viento hermoso, lo que hacemos es tratar de aproximarnos a la descripción de ciertas ideas para encontrar sentido o darle sentido a eso que estamos observando, estamos viendo. Entonces, simplemente cuando uno escucha por parte de otro ser humano una aproximación a la verdad, lo que está viendo es una forma de describir parte de la realidad. Pero la única forma que nosotros tenemos de acceder a la verdad es que todas las partes, todas las formas que cada uno tiene de acercarse a la realidad interactúan entre sí y ahí se va a crear la verdad. Bueno, sepan que esto me va a llevar muchas historias porque quiero abrir muchos conceptos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la misión, el propósito, alma, si esto es una realidad, si es una Matrix, lo que fuera. Y hay 1000 formas de encarar para qué estamos acá. Voy a empezar por la respuesta más simple y más obvia de todos. Yo creo que nosotros estamos acá para experimentar. Creo que lo único importante, el rol vital es experimentar. ¿Experimentar qué? Vivir. Entonces uno dice, bueno, pero es como muy trillado o es muy simple. ¿Qué es lo que se me pide? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tenés que hacer es vivir tu vida. Ahora, ¿qué creo que nos pasa a los seres humanos? Vivir la vida es algo tan amplio, es algo tan gigante y es algo tan infinito que decimos no puede ser tan simple, necesito que alguien me diga entonces cómo vivir. La respuesta puede morir ahí sin ningún tipo de justificación filosófica, pero a mí me gusta darle una justificación filosófica a por qué pienso como pienso, por qué construyo mi línea de pensamiento. Y ahí es donde me gusta meter a Dios en el medio. Cuando nosotros pensamos en el concepto de Dios, pensamos en un concepto omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es decir, que hay una figura que es todopoderosa, todo sabelo todo, que puede estar en todos lugares al mismo tiempo haciendo todo. Y entonces construimos una imagen de que Dios sabe, de que Dios es lo más grande que hay. Y a mí me gusta pensar un poco distinto, me gusta pensar que Dios no tiene ni puta idea. Ahora, ¿qué tiene Dios? Una gran capacidad imaginativa y una fuente de deseo interminable de responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién soy? Entonces, si podemos imaginar esa figura divina como Dios, es algo que se pregunta, ¿quién soy? Ahora la pregunta sería, ¿qué cualidades convierten ese algo a poder llamarse Dios? Entonces yo creo que lo que convierte algo a llamarse Dios o divinidad es que tiene la capacidad de crear, por eso se convierte en un Dios. Entonces cuando algo o ese alguien crea, se convierte en Dios. Entonces, nosotros podemos llamarnos dioses, diosas, divinidades, porque hacemos por imagen y semejanza algo muy similar a Dios, idéntico, que es crear. Estamos todo el tiempo creando ideas, creando imágenes, creando inventos, creando vínculos, creando lenguajes. Entonces, ¿qué nos conecta con Dios? ¿Qué nos hace estar hechos a imagen y semejanza? Somos creadores, por ende somos dioses. Ahora la pregunta sería, ¿para qué Dios crearía cosas? ¿Para qué una fuente o una fuerza que es omnisciente, omnipresente, que lo es todo, necesitaría crear algo? Si ya es la plenitud, si es la completitud del todo. Entonces, podemos empezar a entender que Dios, o nosotros, por ejemplo, que es una calle sin salida, es una potencia. Es decir, Dios es potencialidad de convertirse en algo. Entonces piensa o reflexiona quién puede ser y se pregunta cómo será ser tal cosa, cómo será ser un sol, cómo será ser una tierra, cómo será ser un ser humano, cómo será ser un agujero negro, cómo será ser una fuente de luz, cómo será ser la oscuridad. Entonces, como tiene ese deseo muy fuerte, tiene esa pregunta, esa curiosidad muy fuerte, lo que hace es crear espacios, crear contextos, crear lugares que le permitan experimentar esa duda. Entonces podemos, para empezar a lograrnos, decir que Dios es la pregunta. ¿Qué pregunta es quién soy? ¿Cómo se responde esa pregunta? Es creando algo que me permite experimentar si aquello que yo me estoy preguntando o aquello que yo digo que es o no es. Entonces, no queda otra
que para poder llegar a esas respuestas y poder conocerme, que lo que tengo que hacer es salir a limitar aquello que es infinitamente potencial. Entonces, si yo como Dios puedo convertirme en absolutamente todo, al mismo tiempo no soy nada, porque cuando lo soy todo, no soy nada, porque cuando no hay bordes y no hay límites, no hay forma de experimentarme. Es decir, que la única forma que yo puedo saber que voy arriba o que voy abajo es porque tengo como referencia algo afuera que me dice te estás alejando hacia arriba o te estás alejando hacia abajo de esta referencia. Entonces, para conocerme, para saber quién soy, de lo que soy capaz de hacer o dónde estoy, necesito una referencia externa, y eso es la creación. Entonces acá empieza a haber una conexión directa entre Dios y su creación, el creador y su creación, el sueño y el soñador, ¿sí? Es una relación directa. No existe Dios sin creación como no existe un sueño sin un soñador, y viceversa. Entonces, me acuerdo de la primera pregunta que hicieron, de para qué estamos acá, esto, y mi respuesta fue para experimentar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá como seres? Hemos encarnado, una pregunta muy profunda es de quiénes somos y quiénes somos capaces de ser o de convertirnos o en qué podemos transformarnos. Para poder responder esa pregunta necesitamos pasar a la acción de la creación y a la experimentación con esa creación. Porque cuando uno tiene un deseo, está deseando lo que no pertenece a su realidad o que no habita su realidad, entonces los deseos son imaginaciones o anhelos de algo que no sé si son verdaderos o no. Entonces uno dice, voy a ser feliz siendo médico. No lo sé todavía. Primero me tengo que convertir en médico, experimentarlo como tal. Entonces, ¿cómo llegamos a que haya... Vamos a cerrarlo el planeta Tierra? ¿Cómo llegamos a que haya 7.000 millones de seres en este planeta, humanos, haciendo una experimentación? Entonces, de repente, lo que tengo que hacer es, como Dios, lo que tengo que hacer es dividirme en un montón de partecitas. Me divido en planetas, me divido en soles, universos, en ondas energéticas, luces, colores, y también me divido en seres humanos. Cuando yo como Dios decido crear algo, imagen y semejanza, lo que no me doy cuenta que estoy haciendo es que eso que creé al crear la imagen y semejanza tiene la misma capacidad que tengo yo de crear más universos. Esto pasa, es muy fácil de explicarlo con la paternidad y la maternidad. Cuando tenés un hijo, básicamente sí, esa es tu creación, sos el creador de eso, pero ahora ese ente que está ahí tiene la misma capacidad que vos tenés, con lo cual va a empezar esta mamushka infinita de empezar a crear universos interminables. Entonces un poco el universo es Dios dividiéndose infinitamente a sí mismo, y a medida que se divide, ¿sí? A medida que más se divide, más se aleja, ¿sí?, de esa primera creación, porque cuando los caminos se van dividiendo van generando diferentes experiencias. Entonces cuando tantas experiencias empiezan a ramificarse como ramas de un árbol, entonces Dios empieza a expresarse en un montón de formas. Una de las formas en las que se está expresando Dios es en seres humanos que viven en el planeta Tierra. Somos Dios, nacimos de Dios, tenemos el mismo poder que Dios, solamente decidimos limitar la realidad a una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque el límite es necesario para generar la experiencia. Si no hay límite, yo no tengo noción. Si no hay límite, no puedo generar experiencia. Si no hay experiencia, no puedo generar aprendizaje, y el aprendizaje es lo que me permite generar sabiduría. Cuando genero sabiduría, cambia la mente, que es la creadora de la realidad. Más sabio soy, puedo... Entonces, si más sabio soy, ahora puedo crear una nueva realidad distinta a la anterior. Es decir, que recién puedo crear una realidad nueva cuando me convertí en sabio. Mientras no soy sabio, lo que hago es estar atrapado dentro de una realidad o un sistema de creencias. Entonces, experimento para generar aprendizaje, y el aprendizaje me genera sabiduría. ¿Me puedo quedar atrapado en el aprendizaje? Sí, eternamente te puedes quedar atrapado en el aprendizaje. Como las personas que todo el tiempo salen con un mismo tipo de personas, repiten el patrón, y es, dejo esta persona, me pongo con otra, dejo esta persona, me pongo con otra, dejo esta persona, me pongo con otra. Estoy atrapado en el aprendizaje continuo, pero no hay sabiduría. La sabiduría es entender por qué atraigo eso a mi vida, para que se integre qué información, y una vez que se integra no se precisa más. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para experimentar una versión limitada, una versión fractálica de lo que es ser Dios. Ahora, algunos van a decir, pero entonces tengo límites, qué malo que es eso, ¿por qué estoy en un universo limitado? Es hermoso tener límites, hay que cambiar el concepto, y en lugar de pensar que eso es una trampa, eso es lo más bello que tiene el planeta Tierra. Que tenga límites te permite tener experiencias. Por ejemplo, la vida
es un límite. De la duración de la vida en el planeta Tierra es un límite. Si la vida fuera eterna en el planeta Tierra y todos viviéramos eternamente, probablemente no haríamos nada, porque sabríamos que estamos flotando como en este éter, en este cosmos. Al saber que tiene límite, al saber que nos vamos a morir, es que se nos activa la necesidad de tener un propósito y tener una misión, porque no quiero que pase la vida sin que tenga sentido. Entonces los límites son un gran regalo del cosmos, porque me permiten encarnar un personaje, me permiten decir, bueno, para esta temporada voy a disfrutar este personaje, se llama Nicolás Appelt y está viviendo en Italia un tiempo. Ahora, ¿qué pasa con este concepto de experimentación y Dios? Que nos gusta a nosotros, a los seres humanos, pensar que tenemos un propósito, una misión, un destino que nos acerca a un lugar con cierta premiación. Es decir, que si somos conscientes, que si somos espirituales, que si somos religiosos o hacemos buenas o malas acciones, vamos a parar a un mejor o peor lugar porque hay alguien ahí arriba que está juzgando actos como buenos o malos. Y para yo no creo que funcione de esa manera. Y diciéndote que no creo que funcione de esa manera, tengo mi sistema de la valoración personal de lo que creo que es bueno o malo. Pero creo que no existe alguien juzgando ahí afuera, sino que creo que es un sistema que yo mismo elijo por libre albedrío tener para mi vida porque me trae paz a mí mismo. ¿Y por qué necesitamos esto? ¿Por qué no nos gusta tener el poder sobre nuestra propia vida? No nos gusta saber que somos libres, que somos independientes, que podemos hacer lo que querramos. Entonces, ¿qué elegimos para contrarrestar tanto terror que nos da el poder de ser libres? Elegimos religiones, elegimos gente que nos diga qué es espiritual y qué no, elegimos que nos digan cuál es la comida consciente y cuál es no, elegimos que nos digan qué es el bien y qué es el mal, qué se considera espiritual y qué no. Entonces me apabulla tanto el poder que tengo, es tan grande sobre lo que puedo elegir, que necesito que de afuera me digan qué camino tengo que tomar. Y no solo eso, fíjense cómo funciona la mayor parte de las religiones, si no todas, que me premian al final si hago su camino. Entonces, en realidad no estoy siendo un ser humano libre, ni siquiera con convicción. Como le tengo tanto miedo al desconocimiento de lo que sigue atrás, entonces voy a hacer un montón de actos para que me garanticen un lugar en el cielo, o en la quinta dimensión, o con los ángeles, o lo que sea, o una mejor reencarnación. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevarías tu vida sabiendo que nadie te va a castigar, sabiendo que nadie te va a premiar, y sabiendo que lo que elijas querer está bien, que el camino que tomes está bien, y que el poder lo tenés vos? ¿Qué harías, no? O sea, de repente, ¿qué harías con tanto poder? ¿Qué harías con tanta libertad? Y este es un duelo interno que tenemos que hacer los seres humanos, de sabiendo que todo está bien, igual aprender a elegir. Entonces, ahora con lo que te voy a decir parecería contrario a todo lo que te estuve diciendo. Yo elijo creer en las 7 leyes universales, elijo creer en la reencarnación, elijo creer en la evolución, elijo creer en tener ciertos valores, al mismo tiempo sabiendo que nada de eso es real. Al mismo tiempo sabiendo que eso es una invención de mi conciencia o lo que necesito para vivir. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos vivir en el planeta Tierra eligiendo creencias aún sabiendo que son una mentira? Y espero que estés siguiendo el hilo conductor de esta conversación, porque hablar caminando por la calle y que las historias se corten como un minuto es complejo, así que bánquenme en esta. Y ahora pienso en el propósito. Uno diría, bueno, ¿para qué Dios hace tanto quilombo de habernos creado para experimentar y estar ahí? Y yo siempre les pregunto esto. Hagamos de cuenta que decidiste ser abogada, artista, cantante, bailarina, secretaria, chef, lo que sea. Elegiste una profesión o estudiar algo, ¿no? Cuando elegiste esa profesión, no sé, imaginamos que tenemos 18 años, dijiste, ay, me encantaría ser abogada. Perfecto. Todavía no te convertiste en abogada, no fuiste abogada, porque estarías dirigiendo todas las acciones de tu vida, todos los actos de tu vida para llegar a un lugar al que desconoces. Bueno, eso se llama deseo, eso se llama curiosidad. Lo que hay que entender para mí es que la profesión en la que te quieras convertir, la religión que quieras tener, la espiritualidad que quieras practicar, siempre es una excusa que lo que va a generar es experiencia de vida. Entonces, no pasa nada si sos médico, abogado, gurú, yogi, está todo bien, para el universo todo vale lo mismo. Lo importante es que entiendas que de eso vas a obtener una experiencia, y no hay una experiencia mejor que la otra. Con lo cual eso mataría automáticamente la comparación de que hay seres humanos haciendo mejores cosas que otros, más o menos evolucionados. Hay gente acumulando experiencia, porque a medida que me experimento me conozco más, y en este viaje del autoconocimiento, mientras más me conozco, puedo crear realidades más bellas, más lindas y más disfrutables. Es un poco la idea de todo este proceso.
¿Estaremos atrapados en la pregunta interna del quién soy y el para qué estoy acá? Puede ser. Yo a esto lo he visto mucho en terapia, gente que sufre porque no encuentro mi propósito, no encuentro mi pasión, no encuentro mi misión en la tierra. Lo primero que para mí está bueno preguntarse es, ¿existe tal cosa? Y si existe tal cosa, ¿hay una buena o una mala misión? ¿Hay un buen o mal propósito? Y si el propósito únicamente es vivir, ¿qué harías con esa respuesta? Porque a partir de ahí puedes hacer cualquier cosa. A mi consejo siempre es entender que no existe un buen o mal propósito, que cuando alcances tu propósito, tu misión, nace uno automáticamente. Entonces, si el propósito fuera aquello tan trascendente y hermoso para el alma, entonces debería pasar algo magnífico cuando lo alcances o cuando lo realices, pero en realidad simplemente es que te conociste en una perspectiva. Wow, mi propósito era convertirme en médico. ¡Pum! Soy médico. Y ahora el juego empieza. ¿Qué más me gustaría sumarles? Y no sé si está conectado con todo esto o no, pero si aceptamos esta idea de que esto es una experiencia nomás, y es una hermosura, miren lo que es el planeta Tierra, tiene cielo, tiene montañas. Ya de por sí, si entendiéramos el milagro de lo que es estar acá, no importa quién lo comande, si es una Matrix, estamos lo que sea, entender que si esto es una experiencia, entonces elegí la que más feliz te haga. Si vos crees en el pecado y creer en el pecado te hace sufrir, ¿por qué no dejas de creer en el pecado? O sea, siempre la felicidad o la armonía de vivir en el planeta Tierra está a una creencia de distancia. Si estás aterrorizado o ahogado por una creencia, ¿por qué la tenés que sostener? ¿Por qué si crees que por no tener ese trabajo vas a ser infeliz, por qué no cambias la creencia? O sea, felicidad e infelicidad literal es solamente una cuestión de creencia. Lo segundo que sumaría para mí que hace más equilibrada la vida en el planeta Tierra, o al menos más placentera, más llevadera en todo este caos, lo complejo que es estar en paz con el personaje que elegiste. Yo muchos años estaba con esto de mi complejo de impostor, ¿no? Y quién sos para hablar de espiritualidad, y nos hacemos un montón de preguntas de mierda que van en contra cuándo se está preparado para algo, o quién sos, o qué tenés que alcanzar para hacer algo, y vienen mucho las preguntas como del ego, ¿no? Y hay algo mucho más simple. Si tenés ganas de jugar un personaje, jugar el personaje de ser un profe de yoga, jugar el personaje de ser un mecánico, de ser un ingeniero, estate en paz con ese personaje. Deja de cuestionártelo tanto. Disfrutá el personaje que elegiste, siempre sabiendo que no es real. Y que no sea real no lo hace, no le quita seriedad o importancia. Porque para mí lo que yo hago, por ejemplo, es trascendental para mí, es de suma importancia, es de vitalidad, es de realización, es de alegría, es de ego, es de vanidad, es de placer, es de un montón de cosas. El tema es que nos creemos el personaje, y el problema viene cuando nos creemos el personaje, porque eso es lo que trae dolor. Entonces, si elegiste un traje, odontólogo, profe de yoga, lo que sea, es disfrutar, jugar al máximo, ser ese personaje, experimentarlo en todas sus facetas, sacarle todo el jugo posible, siempre con un dejo de conciencia detrás que te recuerde que es un personaje, que no es importante si escribiste un libro o no, que no es importante si sos mamá o papá, si escalaste la montaña o no, si conociste más países, porque el problema se da cuando el personaje te come y vos pensaste que lo importante es lo que ese personaje haga. Siempre es como, hey, acá voy a entrar a actuar, voy a vivir y agotar este personaje para que me dé un montón de información y continúo. Y yo sé que por momentos parecería que destruyo todos los conceptos de la espiritualidad, de las vidas pasadas, de la sanación, del inconsciente. Es que no, yo creo en todo eso, pero siempre refuerzo este concepto. Me permito vivir en un mundo en el que sé que lo que yo creo es simplemente una creencia, que para mí va a ser una verdad absoluta. Es decir, que yo voy a basar mi vida en estos conceptos, en el karma, en el dharma, en la reencarnación, en los buenos actos, en la conciencia, en la luz, lo que sea. Voy a determinar mis acciones y mis movimientos en base a eso. No es que voy a hacer cualquier cosa. Ahora, si delante mío se para otro ser humano haciendo algo completamente opuesto a lo mío, para mí está bien y tiene igual cantidad de razón que yo y está igual de acertado que yo, porque creo que su verdad también es igual de poderosa que la mía. Entonces puedo hacer
mi misión, sabiendo incluso que puede estar completamente errada y que puede ser una fantasía. Entonces voy a decidir contar la realidad a través de las 7 leyes universales, porque creo que eso le puede sumar a muchos seres humanos a vivir una vida un poco más linda. Y el planeta Tierra es complejo, es rarísimo, tiene dudas, tiene dolor, tiene muerte, tiene duelo, pero creo que tenga todo eso lo hace tan bonito, tan único, y creo que una de las formas de vivir una forma más hermosa es no querer erradicar todo eso complejo que parece feo que tiene el planeta Tierra, pero es justamente lo que da el condimento para hacerlo único como lo que es. Y gracias a que existe eso es que puedo experimentar otras cosas como el encontrarme, el amar a alguien, el tener un insight, el descubrirme, que todo eso surge del caos, todo eso surge de la oscuridad, todo eso surge de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces todo eso se convierte en algo muy bello. Interrumpo para este dato curioso. Miren la cantidad de romero salvaje que